Hola, hoy vamos a empezar con el estudio de los números enteros, lo que se llama también la aritmética, que es una de las ramas más bellas, más a la vez sencilla y compleja de la matemática. Cuando digo sencilla y compleja es porque van a ver que todos los enunciados y todo es muy fácil de entender, pero después vamos a ver ejemplos de cómo se pueden plantear problemas realmente muy complicadas. La aritmética es, algunos le dicen la reina de la matemática, es una rama hermosa. Entonces empezamos con los números enteros. Todos ustedes saben que los números enteros son como los números naturales, pero que uno les completó, digamos. Le puso el cero, tenemos los números naturales, y es como que uno los completa hacia la izquierda, agregándoles también el cero. Bueno, todos ustedes saben que estos son los números enteros, que contienen a los números naturales, contienen también al elemento cero, este que se creó a propósito, este elemento cero. Y una cosa que quiero decir antes de empezar, bueno, se creó a propósito justamente porque en los números naturales ustedes saben que no se puede restar. O sea, si yo agarro el 3 y le quiero restar el 5, me voy del conjunto de los números naturales. O si agarro el 3 y le quiero encontrar quién sumado con, o sea, quién cuando le reste 3 me da la nada, y tampoco puedo hacer eso. Y de hecho, este concepto del número cero y de los números negativos, que hoy para nosotros es tan común, es tan útil, es tan natural, es un concepto que llegó tarde en la civilización. El concepto del número cero y de los números naturales fue introducido en la matemática india por el gran matemático indio Brahmagupta en el año 620 y poco, en el siglo VII de nuestra era, y de hecho tuvo bastante dificultad para ser aceptado en la matemática occidental. En esa época, la forma en que se operaba en el mundo occidental era con los números romanos, imposible calcular con números romanos, y pusieron bastante peros para aceptar este concepto del número cero y de los números negativos. ¿Y qué más quería decir? ¿Cuál es la importancia? El concepto del cero posicional, o sea, de tener un símbolo que indique que en esa posición no hay nada, ese es un concepto que existe desde hace miles de años, que lo usaban todas las civilizaciones que tenían una numeración posicional, como la que usamos nosotros. Cuando decimos 1530, estamos diciendo que en el lugar de las unidades no hay ninguna unidad. Si no pusiéramos un cero, 1530 sonaría como 153, si no notáramos que en ese lugar no hay nadie. Pero solamente se conocía este concepto del cero posicional, que indicaba que ahí no había nadie. Pero el derecho del cero a ser un número en carne propia, un número con todos sus derechos y todas sus virtudes y todas sus cualidades y todas sus propiedades, y de los números negativos, recién entró a este mundo con el matemático indio Brahmagupta. Así que bueno, propiedades de este cero. O sea, repito, se creó por la necesidad, porque es muy útil poder restar y poder quedarse dentro de un mismo conjunto. Entonces, las dos operaciones que tenemos con los números enteros son la suma y el producto, así como teníamos con los números naturales. Con la suma, primer propiedad, que si yo agarro números enteros, entonces la suma también es un número entero. Eso también nos pasaba con los números naturales. Y esta suma de números enteros que vuelve a dar un número entero cumple las famosas propiedades que tenían los números naturales, conmutatividad, para todo AB en Z, A más B es lo mismo que B más A, es lo mismo sumar en cualquier orden, la famosa asociatividad, para todo ABC en Z,
sumar primero A y B y después sumar C es lo mismo que agrupar de distintas formas, y esto es lo que nos da derecho, nuevamente, a obviar el paréntesis. Acá hay una novedad con respecto a los números naturales, es que tenemos la existencia de elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Es el que no modifica cuando sumo, el que no modifica el valor cuando sumo. Para todo A en Z, A más 0 no modifica el valor de A, y por supuesto, como la cosa es conmutativa, también me da 0 más A. Esto no existía en los naturales. Acá tenemos lo que se llama un elemento neutro para la suma. Y también tenemos derecho a restar, que esto se escribe en matemática con el concepto de inverso aditivo u opuesto. Cuando se habla de opuesto se suele hablar del inverso aditivo. Para todo A en Z existe otro elemento llamado menos A en Z, que satisface que A más menos A, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 3 más menos 3? Me da el neutro, y me da lo mismo, por supuesto, que hacerlo en el otro orden, porque es lo mismo en cualquier lado. Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto del menos 3? El opuesto del menos 3 es el 3, si A fuera menos 3, menos A sería menos 3 que da 3, el opuesto del 3 es el menos 3. Y lo mismo tenemos estas propiedades, casi todas, pero no todas, para el producto. Entonces, nuevamente, cuando yo multiplico dos números enteros, el producto también es un número entero. Lo mismo pasaba con los números naturales. El producto de números naturales es un número natural, el producto de números enteros es un número entero. Podemos multiplicar y nos quedamos en el conjunto de los números enteros. Este producto también satisface las propiedades de conmutatividad para todo A, B en Z. A por B es lo mismo que B por A. Da lo mismo en cualquier orden. También satisface la asociatividad, lo que me permite evitar los paréntesis. Hacer primero A por B y después multiplicar por C da lo mismo que si yo reagrupo primero B por C, y vamos a obviar los puntos ya, o sea que como hacemos siempre, y esto nos da el permiso de obviar paréntesis, como dijimos. También hay un elemento neutro para el producto, que en este caso, ¿quién es? ¿Quién es el número que cuando multiplico cualquier número por él no cambio el valor? Es el 1, ¿no? O sea, satisface que para todo A en Z, A por 1 no me cambia el valor del número, o sea, es igual a A. Y por supuesto que esto es lo mismo que hacer 1 por A. Y lo que no se cumple es el tema del inverso. Esto no se cumple. No se cumple inverso multiplicativo, que para todo A en Z, o incluso en Z distinto de 0, porque no vamos a invertir el 0, existe A menos 1. O sea, en Z, perdón, existe un número en Z, que sea el inverso. O sea, que A por A a la menos 1 sea igual a 1. Eso es la búsqueda del inverso. Es un número que cuando yo lo multiplico por A me da 1. Bueno, eso no se cumple. Por ejemplo, vamos a ver enseguida, el inverso del 2, que es el 1 medio, no está en Z. Y vamos a ver después que los únicos números enteros inversibles que tienen inverso son el 1 y el menos 1.
Y después tenemos las propiedades de siempre que relacionan el producto con la suma. Entonces, estas son las propiedades del producto. Lo que no dije es que, bueno, cuando uno tiene un conjunto como Z que satisface para la suma estas cuatro propiedades, entonces se llama un grupo conmutativo, un grupo abeliano, y ese es lo que se llaman estructuras. Pero eso no lo voy a comentar ahora, lo mismo con el producto. No es un grupo porque no se satisface que todo elemento tenga inverso, pero cuando uno tiene un conjunto cuya suma verifica estas propiedades que dije, y cuyo producto verifica las tres propiedades que nombré, satisface, se llama un anillo conmutativo. Pero no voy a hablar siempre y cuando valga la propiedad distributiva que no escribí todavía, que es la misma que tenemos en los números naturales. Para todo A, B, C en Z, se cumple que A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Esa es la distributividad de la suma, del producto sobre la suma. Y después hay otra propiedad que es interesante de los números enteros, una propiedad que podemos derivar de esta, es que también vale el cero es absorbente. ¿Qué quiere decir eso? Absorbente. Quiere decir que 0 por A es 0 para todo A en Z. El 1 es neutro, no modifica el valor, el 0 absorbe, lo lleva a él. Y también vale, esta es una, y la segunda que vale, que también es interesante, es que si A y B en Z son no nulos ambos, entonces el producto también es no nulo. Si yo multiplico dos números distintos de 0, el producto me da distinto de 0. Dicho de otra forma, equivalentemente, la contrarrecíproca lo que dice es que si AB es igual a 0, entonces o bien A es igual a 0, o bien no excluyente, B es igual a 0. Si yo multiplico dos números y el producto me da el 0, es que alguno de los dos tenía que ser el 0. Bueno, estas son las generalidades de los números complejos, de los números enteros, perdón, ya me adelanté. Esas son las generalidades de los números enteros. El tema es que como no todo número entero tiene inverso, esto también tiene como consecuencia que no podemos dividir un número entero por cualquier número entero y obtener otro número entero. En general, cuando uno divide un número entero por otro número entero, no obtiene un número entero. Y esto da lugar al importantísimo concepto, teoría de la divisibilidad en los números enteros. Divisibilidad. O sea, este concepto motivado porque en general, si A y B son D, vamos a ponerle, están en Z, y D no es nulo porque no podemos dividir por 0, entonces A sobre D en general no es un número entero. Entonces, me olvidé la N. ¿Está bien? Este mismo concepto en los números racionales, que son justamente las fracciones, que lo que uno hizo es completar el conjunto de los números enteros agregándole todos los inversos multiplicativos, este mismo concepto en los números racionales no tiene sentido. Tiene sentido justamente porque en general no podemos dividir un número entero por otro número entero distinto de 0 y obtener un número entero en general. Entonces tiene sentido estudiar cuáles son los números enteros que dividen a otro de manera que el cociente sea entero. Esto es concepto de divisibilidad, que es toda la riqueza de la aritmética, toda la riqueza de los números enteros. Entonces voy a dar la definición formal, definición de divisibilidad.
probabilidad. Entonces, para eso tenemos dos números enteros, D, le voy a llamar D al divisor. Y siempre el divisor lo asumimos distinto de 0, no podemos dividir por 0. D divide a número A cuando existe un número entero, lo importante acá es entero, tal que A es K por D. O sea, dicho de otra manera, si paso dividiendo D, porque lo puedo hacer porque es distinto de 0, es un número entero. Es un número K entero. Entonces, decimos que D divide a A cuando el cociente es un número entero. Acá me prohíbo dividir por 0. En algunos textos admiten que el 0 se divida siempre y cuando el 0 solo divide al 0. Acá lo vamos a excluir. No dividimos jamás por 0. Siempre que yo hablo de un divisor, es no nulo. Entonces, decimos que D divide a A, o que A es divisible por D, o que A es múltiplo de D, o que D es un divisor de A, son todos términos sinónimos equivalentes. Y la notación para eso, la notación para la divisibilidad, es con un palito vertical de divide a. Palito vertical, no es el símbolo de dividir, el palito chueco, es un palito vertical. Entonces la definición de esta notación, repito, es que existe K en Z, tal que A es igual a K por D. ¿Está? Y, como siempre, cuando uno tiene una notación para divisibilidad, tiene la notación para cuando no ocurre, que es D no divide A, lo cruzamos, es lo mismo que decir que no existe un número entero con A igual, que satisface que A es igual a K por D. ¿Está? Y voy a agregar una notación más, dado A en Z, cualquiera, el conjunto div de A es el conjunto de todos los divisores de A. Es el conjunto de todos los divisores de A, que es un subconjunto, como dije antes, de Z menos el 0, porque el 0 nunca es un divisor. Y si yo a esta notación le agrego un simbolito más abajo, como subíndice, estoy quedándome con los divisores positivos. Y como el 0 no es divisor natural, son todos naturales. Es un subconjunto de los números naturales. ¿Está? Veamos un ejemplo muy sencillo, que lo conseguimos haciendo cuentas. Ejemplo, 6 divide a menos 24, pues menos 24, ¿cómo se escribe? En función de 6. ¿Cómo obtengo menos 24? Y el cociente va a ser menos 4 por 6. O sea, este va a ser el K en este caso, que está en Z. Lo importante es que el K esté en Z. Si no, menos 24 dividido 6 es menos 4 que está en Z. Que de alguna manera así es como uno hace la cuenta. 6 divide a menos 24. Pero fíjense que también podemos ver fácilmente que también menos 6 divide a menos 24. ¿No? ¿Por qué menos 6 divide a menos 24? ¿Cómo se escribe menos 24 en función de menos 6? 4 por menos 6, ¿no? Y en definitiva lo que nos damos cuenta con este ejemplo numérico es que si yo tengo que 6 divide a menos 24, también 6 divide a 24, menos 6 divide a menos 24 y menos 6 divide a 24. O sea, en conclusión,
Todo es lo mismo esto que decir que 6 divide a 24. O sea, si divide con los signos positivos, va a dividir con todos los cambios de signos que se me ocurren. ¿Tá? ¿Y quiénes son los divisores? Bueno, no pongo el otro ejemplo. 5 no divide a menos 24, porque no hay forma de encontrar un número entero tal que 5 por alguien sea menos 24. O de hecho, si ustedes hacen la división, cuando dividen a 24 por 5, les va a quedar algo así como, o le va a quedar así como 4, algo, y el algo impide que el cociente esté en z. ¿Quiénes son los divisores de menos 24? De menos 24, que ya estamos viendo que da lo mismo. En realidad siempre me conviene pensar en los divisores positivos primero. Entonces es muy simple darse cuenta que el 1 siempre divide, porque el 1 siempre divide a cualquier número. ¿Por qué? Porque 24 es 24 veces 1. En este caso, como el 24 es un número par, el 2 también lo divide, porque 24 es 12 por 2. El 3 también lo divide, porque tengo cociente 8, 24 es 8 por 3. El 4 ya lo acabamos de ver, porque tenemos cociente, no lo acabamos de ver, 6. 6 por 4 da 24, después ¿qué más? El 6, lo vimos antes, el 5 no, el 6 sí, el 7 no, el 8 sí, el 9 no, el 10 no, el 11 no, el 12 sí, y después el próximo que nos va a servir es el 24. Así que estos son los divisores positivos de 24. Fíjense que están todos en el rango entre 1 y 24. Es un subconjunto de todos los números que hay entre el 1 y el 24. No puede haber un número más grande que 24 que divida a 24, lo vamos a ver enseguida. Y además, si yo quiero todos los divisores de 24, por lo que dijimos, lo que observamos antes, que si un número divide a 24, el negativo también, y que si un número negativo divide a 24, el positivo también, lo que se ve es que para obtener los divisores negativos, solo tengo que poner los signos negativos a los divisores positivos. O sea que todos los divisores de 24 se obtienen haciendo más menos. Más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Y acá estamos también observando que los divisores negativos y positivos de 24 se obtienen en el rango menos 24, 24. Están metidos ahí adentro, o sea que no hay los que se me ocurra. Otro ejemplo, antes de pasar a las observaciones en general, es que el 6 divide al 0, o sea, no puedo dividir por 0, pero sí vale que el 6 divide al 0. ¿Por qué? ¿Cómo se escribe el 0 como un número entero por 6? Eso es lo que tenemos que hacer. 6 divide a 0, sí, solo sí existe un k en z, tal que 0 es igual a k por 6. ¿Quién va a ser este k? ¿Quién va a ser este k que sirve? Justamente el 0, que es lo que dije antes, es un número entero, porque 0 por 6 me da 0. ¿Está bien? O sea que el 6 divide al 0, y así como el 6 divide al 0, vamos a hacer un montón de observaciones obvias que son como generalizaciones de lo que miramos en este ejemplo con el 24. La primera observación es que el 0 es divisible por cualquier número, distinto de 0. El 0 es divisible por cualquier número. Para todo d en z con d distinto de 0, se tiene que d divide a 0. ¿No? Pues 0 igual a 0 por d, y esto es el k que está en z que yo estaba buscando. O dicho de otra manera, 0 dividido d me da 0. Recuerdo que prohíbo el divisor 0, d distinto del 0. Esto implica entonces que los divisores
del número entero 0 es todos los números enteros, salvo el 0, conjunto completo de los números enteros, y los divisores positivos del 0 es el conjunto completo de los números naturales. Y vamos a ver enseguida que el 0, por lo que dijimos antes y lo vamos a deducir, el 0 es el único número entero que tiene un número infinito de divisores. Todos los demás números enteros no son divisibles por cualquier cosa, tienen únicamente un número finito de divisores. Entonces vamos hacia ahí. Segunda propiedad, que también la observamos antes. Si D divide a A, entonces menos D divide a A. Lo vimos antes, simplemente le cambiamos el signo al cociente. O también D divide a menos A. Nuevamente le cambiamos el signo al cociente. O también menos D divide a menos A, porque ahí no hace falta ni cambiarle el signo al cociente. O también, y todas estas cosas son de ida y vuelta, o sea que D divide A sí solo si más menos D, o sea, el D mirado en positivo o en negativo, divide a más menos A. Y esto es equivalente a decir que el módulo de D divide al módulo de A. Esto es, entonces, como siempre, sean A, D en Z, en todo lo que digo, con D distinto de 0. D siempre va a ser divisor, por eso le puse la letra D. Entonces, mirar divisibilidad es lo mismo que mirar qué pasa con los números positivos asociados. O sea, para la divisibilidad me alcanza con pensar en positivo. ¿Se entiende? Y esto tiene como consecuencia que si A es distinto de 0, entonces el conjunto, entonces, perdón, si D, no, lo voy a escribir así, D divide a A, implica que el módulo de D es menor o igual que el módulo de A. O sea, si D es un divisor del número A, es más chico que A, es más chico. Mirado en positivo, más chico igual, ¿no? Pero mirado en positivo, esto significa que el D positivo tiene que ser menor o igual que el A positivo. ¿Y por qué es esto? Rápidamente, una línea de demostración. Porque fíjense que si D divide a A, esto implica que existe un K en Z por definición, existe un K en Z tal que A es igual a K por D, y esto implica que el módulo de A es el módulo de K por D. Pero el módulo del producto, el módulo de A, es el módulo de K por D, pero el módulo del producto es el producto de los módulos. Y ahora, si A no es 0, como A no es 0, K no es 0. O sea, el cociente no me da 0. El único caso en que el cociente da 0 es cuando A es 0. Y entonces acá se aplica una propiedad increíblemente pava de los números enteros, que dice que cualquier número entero distinto de 0 tiene módulo mayor o igual que 1. Esta propiedad, que es increíblemente pava, todo número entero distinto de 0 tiene módulo mayor o igual que 1. Esta propiedad increíblemente pava tiene un montón de consecuencias increíbles, increíblemente no pavas. Entonces, como K no es 0, esto implica que el módulo de K es mayor o igual que 1. Ahora, A es K por D, pero K por D, entonces, si K es mayor o igual que 1, K por D es mayor o igual que D. ¿No? Porque si K es 2, 2 por D es mayor o igual que D. O sea que en definitiva, si el módulo de A es el módulo de K por el módulo de D, trabalenguas,
módulo de A es mayor o igual que módulo de D, como se quería probar. Acá estamos usando fuertemente que A no es 0. Pero entonces, como consecuencia de esto, sabemos dónde tenemos que buscar los divisores. Los divisores positivos de A hay que buscarlos, va a ser un subconjunto del conjunto de números naturales 1, 2, hasta módulo de A. Ahí van a estar los divisores positivos, porque son números de mayores o iguales que 1 y menores o iguales que no, módulo de A. Y los divisores totales de A los vamos a buscar en el conjunto menos módulo de A hasta menos 1, 1 hasta módulo de A. En este subconjunto, que es un conjunto finito, es un subconjunto finito de Z. Por lo tanto, para todo A distinto de 0, A tiene solo finitos divisores. Cuando hablo de divisores, siempre estoy pensando en Z, por supuesto. Estoy en la teoría de los números enteros. Todos los números que considero acá son números enteros. Los divisores son números enteros. ¿Está con esto? Bueno, esto permite deducir que los únicos elementos inversibles de Z, estos son los elementos inversibles para el producto, inversibles para el producto de Z. O sea, los únicos elementos en Z que tienen inversa son los números más y menos 1. Son los números más menos 1. Son los únicos números en Z que tienen inversa en Z. Porque fíjense, supongamos que A, que tiene que ser distinto de 0 para ser inversible, es inversible. Lo quería escribir en turquesa para hacer demostraciones. Pues si A en Z es inversible, entonces A distinto de 0 y existe el inverso, A menos 1 en Z, tal que A por A menos 1 igual a 1. Y esto implica, ¿está bien?, que A divide a 1, con lo cual el módulo de A tiene que ser menor o igual que 1. Pero si el módulo de A es menor o igual que 1, A es o bien 1 o bien menos 1, y 1 y menos 1 son inversibles, ¿no? Son inversibles. Así que estos dos números que conseguimos, primero lo que hicimos fue acotar cuáles son los posibles números inversibles. Probamos que si A es inversible, A divide al 1. Si divide al 1, su módulo es menor o igual que 1. O sea que A puede ser más menos 1. Y ahora verificamos que los dos números que propusimos son inversibles. El 1, ¿cuál es la inversa del 1? Es 1. ¿Y cuál es la inversa de menos 1? Es menos 1. 1 a la menos 1 es 1, y menos 1 a la menos 1 es menos 1, que están en Z. Así que los únicos inversibles en Z son el 1 y el menos 1, y ningún otro número en Z es inversible, ningún otro número en Z tiene inversa. Casi terminamos con las propiedades estas. Si supongamos que, de nuevo, D y A con A distinto de 0, con D distinto de 0. Entonces, ¿qué pasa cuando D divide a A y A divide a D? ¿Qué podemos concluir de A y D? Y no se apuren, por favor.
No, no se tiren a decirme, son iguales. No, no tienen por qué ser iguales, pero van a ser casi iguales. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Bueno, miremoslo un poco. Hagamos la demostración a ver qué concluimos. Si D divide a A, acabamos de ver que el módulo de D tiene que ser menor o igual que el módulo de A. Y si A divide a D, entonces el módulo de A tiene que ser menor o igual que el módulo de D. ¿Qué podemos concluir de estas dos desigualdades? El módulo de D tiene que ser menor o igual que el módulo de A, y el módulo de A tiene que ser menor o igual que el módulo de D. O sea, en definitiva, el módulo de D es igual al módulo de A. Y efectivamente, si el módulo de D es igual al módulo de A, entonces D divide a A y A divide a D, ¿no? Porque tiene 3 y menos 3, el 3 divide al menos 3 y el menos 3 divide al 3. Efectivamente, solamente es cuestión de ponerle el signo. O sea que en definitiva lo que acabo de probar es que D divide a A y A divide a D, sí, solo sí, sí, solo sí, módulo de D es igual a módulo de A, que es una forma complicada de decir que A es más menos D, que son el mismo número con a lo sumo signo distinto. ¿Está? O sea, sí, está claro que si módulo de D es módulo de A, se dividen mutuamente, y recíprocamente acabamos de probar acá arriba también en turquesa, acá en turquesa, que si D divide A y A divide a D tienen el mismo módulo. Y para terminar estas observaciones, vamos a hacer una observación más y a definir lo que son los números primos y los números compuestos. Entonces, la última observación: todo número en Z tiene divisores garantizados, divisores que los dividen siempre. Entonces, cualquier número es divisible por más menos 1, ¿tá? Porque A es A por 1 o A es menos A por menos 1. Cualquier número es divisible por más menos 1. Y también cualquier número es divisible por más menos el mismo. El mismo. Porque A se escribe como 1 por A, o A se escribe como menos 1 por menos A. Piénsenlo con el cociente. A dividido por 1 me da A, A dividido por A me da 1. Así que todos los números enteros tienen garantizados de una estos divisores. Entonces, en particular, si A es distinto de más menos 1, tiene 4 divisores garantizados. Que son más menos 1 más menos A. O equivalentemente, dos divisores positivos garantizados. 1 y el módulo de A. Siempre que uno tiene un número distinto de más menos 1, tiene al menos dos divisores positivos, que son el 1 y el A en positivo, el módulo de A. Y esto entonces justifica la definición que ustedes ya conocen, todos, definición, números primos y números compuestos.
Ya la conocen, la estamos repitiendo. Primos y números compuestos. Números primos. Para definir un número primo, siempre estamos hablando de un número que es distinto de 0 y más menos 1. Se dice que A es un número primo cuando no tiene más que estos 4 divisores garantizados, o cuando no tiene más que estos 2 divisores positivos garantizados. Pero primero, los números primos son distintos de 0 y de más menos 1. Ni el 0, ni el 1, ni el menos 1 son números primos. Y además, A tiene únicamente esos 4 divisores garantizados. No tiene más divisores, no divisible más que por el 1 y por el, o esos 2 divisores positivos garantizados. O sea, A es primo si solo si los divisores de A son únicamente el más menos 1 y el más menos A. Divisores positivos de A son únicamente el 1 y el módulo de A. Estos son los números primos. Si alguien los divide, tiene que ser el 1 o el A, nadie más que ellos. Y son números compuestos en el caso que no son primos. Sea A en Z, se dice que A es un número compuesto si A es distinto de 0 y más menos 1, los números compuestos también se consideran a partir del 2 o el menos 2, ni el 0 ni el más menos 1. Se dice que A es un número compuesto si tiene más divisores. Más divisores que esos 4 garantizados. O sea, más que los 2 divisores positivos garantizados. A efectos operativos, ¿qué quiere decir eso? A efectos operativos, A es compuesto si A es distinto de 0 más menos 1 y tiene un divisor más, que no es ni 1 ni módulo de A. Tiene algún divisor más, y ese divisor más, en positivo, se va a tener que encontrar entre el 1 y el módulo de A, porque ya vimos que los divisores, ¿no? El conjunto de los divisores positivos de A es un subconjunto del conjunto 1, 2 hasta módulo de A. Si tiene un divisor más, que no es el 1 ni el módulo de A, se va a encontrar en el medio. Entonces, A es compuesto si y solo si A es distinto de 0 más menos 1 y existe D en N, porque lo voy a poder tomar positivo, con 1 estrictamente menor que D, estrictamente menor que módulo de A, tal que D divide a A. O sea, esta es la caracterización importante de los números compuestos. Los números compuestos tienen un divisor en el medio, entre 1, que siempre divide, y módulo de A, que siempre divide.
tienen un divisor en el medio. Bueno, cortamos con esta primera parte. Lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy son las propiedades de la divisibilidad relacionadas con las operaciones, que nos van a permitir operar. ¡Chao!